Hola a todos, bienvenidos a Paréntesis Hola, Podcast. ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy estamos tan contentos de verdad de poder estar compartiendo otra vez juntos, ¿verdad? De verdad que me hizo falta mi esposa en el otro programa. Gracias a Dios ya está bien nuestro hijo. Salimos ya de esa emergencia. Estamos contentos también porque estamos estrenando suéteres, dándole bienvenida a diciembre, ¿verdad? Y qué más que darle la bienvenida teniendo entendimiento de por qué celebramos en realidad una Navidad. Entender que Jesús es la verdadera razón por la cual celebramos esto. Creo que vamos a hablar tal vez en el último programa de este año, de la importancia, de lo trascendental que fue el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a hablar en otro programa. Espero que sea el último aquí del año. De no perder el enfoque, ¿verdad? De no perder el enfoque, es bien porque fácil desenfocarse en estas fechas de qué es lo que de verdad importa. Exactamente, y estuvimos hablando, hemos venido tratando de llevar una secuencia de los temas que estamos hablando, ¿verdad? En el programa pasado yo les comenté, pues el tema fue sobre tener gozo en medio de las pruebas, y hablábamos de que teniendo entendimiento de que existe un camino de regreso a Dios, hasta ya nosotros entendimos de que el mismo Jesucristo nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces hay un camino de regreso al Padre, ¿verdad? Ya hablamos de que había una diferencia entre ser tú salvo del pecado, porque somos salvos del pecado únicamente por gracia. Básicamente solo es con el hecho de nosotros reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y nosotros somos salvos de la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? El infierno y la muerte. De eso nos salvó Cristo. Y nos salva con tan solo nosotros confesar eso. Amén. Es un don. Prácticamente no tenemos que hacer nada. Es algo instantáneo. Es el don que nos da de poder ser salvos con tan solo reconocerlo a Él. El tema es de que hemos hablado siempre, ¿verdad? Que todos prácticamente, muchos en nuestra vida cristiana nos hemos quedado en ese paso y se acabó, como que ahí terminara todo. Y como lo hemos ido viendo en los programas y lo seguiremos viendo, hay promesas todavía mucho más grandes que Dios quiere que alcancemos en esta tierra. Que esta tierra prácticamente es como nuestro examen o nuestro recorrido para poder alcanzar esas promesas que vamos a recibir nosotros en la eternidad, ¿verdad? Entonces, esa es una gran diferencia, pues no es lo mismo ser salvo de la paga del pecado, que ya con reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador ya la obtenemos, a poder nosotros vivir una vida eterna, para a nosotros poder poder ver al Padre, poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Eso estamos hablando y lo hemos hablado ya anteriormente, que eso es otra dimensión, otra promesa a la cual Dios nos puso a nuestra disposición y está al alcance de todos. No es para algunos pocos. Aquí no estoy hablando de clases, no. Dios nos lo entregó a todos, pero eso sí, la salvación de la paga del pecado sí es un don, es gratis, pero alcanzar estas promesas sí ya requiere un deseo de nosotros quererlas, ¿verdad? Dios las pone a nuestra disposición, pero cada quien decide si las quiere o no. Cada quien decide si quiere someterse a Dios y dejar que Él comience a cambiar nuestros corazones y poder alcanzar esas promesas, y tú decides si quieres hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Y básicamente a eso fuimos llamados nosotros en este podcast, de verdad, a poder transmitir esos pasos, ese camino, de verdad, de regreso al Padre. Que no es lo mismo ser salvo a regresar al Padre. Ya hablamos un poco de eso y vamos a hablar más adelante también de los diferentes niveles a los cuales Dios nos llama. Entonces, habiendo entendido esto y entrando ya de lleno aquí al tema, el tema de hoy lo denominamos como la vida eterna es vivir para siempre. Y ese es el tema principal, la vida eterna. Gran tema. Es un gran tema, ¿verdad? Porque todos hablamos de la vida eterna. Todos creo que hemos escuchado de la vida eterna, pues, pero ¿qué es la vida eterna en realidad? O sea, ¿qué has pensado tú? Que por lo menos yo tenía muy, muy equivocada mi idea de qué es la vida eterna, ¿verdad? Sí, muchas veces hemos pensado que la vida eterna es vivir para siempre, que es voy a estar con un arpa tocando para siempre.
yo me recuerdo que ese era como uno de los conceptos que yo tenía sobre la vida eterna desde que era niña, ¿verdad? Uno tiene como esa idea, no sé exactamente de dónde viene, pero creo que varias personas tenemos esa idea del arpa, ¿verdad? De estar tocando para siempre. Ya cuando uno lo piensa, dice, realmente yo no creo que voy a hacer solo eso para siempre, ¿verdad? O sea, ya cuando uno entra a analizar la grandeza de lo que es Dios, definitivamente hay algo más, ¿verdad? Que solo hacer eso para siempre, ¿verdad? Él no se puede quedar limitado en eso, ¿verdad? Exactamente. Y es bien importante que tú, como cristiano que aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tengas entendimiento de todo esto, porque es como cuando entramos nosotros a la universidad, imagínate, o en algún negocio, o cualquier situación que se te venga aquí a la mente, pero por ejemplo el tema de la universidad un ejemplo que creo que es bastante fácil de entender. Tú entras a estudiar, te esfuerzas, tienes que desvelarte incluso para estudiar para tus exámenes, para tus parciales, para tus exámenes finales, e incluso es un periodo de tiempo el que tienes que estudiar, no es un ratito, pues no es una semana, no son 2, son años. ¿Qué pasaría si a ti solo te metieran a estudiar y nunca te dijeran que al final de 5, 6, 7 años de estudio vas a obtener un título? ¿Qué pasaría? ¿O qué te pasaría si no te dijeran que también con ese título vas a poder optar a algunas mejores oportunidades de las que tienes, a un trabajo, a un negocio, a tantas cosas? ¿Tendrías el mismo deseo de estudiar? Y por lo menos se me preguntan a mí, si no me hubieran dicho que no iba a obtener mi título, definitivamente, o sea, me puede gustar mucho estudiar, pero sin esos incentivos hubiera sido bien difícil, cuando se ponen difíciles las cosas en la carrera, poder seguir, ¿verdad? Y lo que pasa es que nosotros todos como seres humanos siempre necesitamos tener un propósito, necesitamos saber que vamos a algo, que vamos a obtener algo, que hay un fin con lo que estamos haciendo, en todo. Así es. En el trabajo, en la universidad, en nuestros matrimonios. Por eso siempre es importante saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Y algo tan sencillo también como cuando vamos a hacer un viaje. Si sabemos cómo es el clima, a dónde vamos a ir exactamente, nosotros nos preparamos con implementos, con ropa, con todo para poder estar preparados para poder hacer ese viaje, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en nuestra vida cotidiana, siempre estamos planificando, siempre nos estamos preparando, estamos previendo para lo que viene. Entonces tenemos que ponernos a pensar que con Dios esto no debe ser la excepción, sino al contrario, ¿verdad? Tiene que ser realmente ponernos a pensar a dónde vamos, qué es lo que voy a obtener o qué voy a lograr con esto que estoy haciendo o con la vida que estoy llevando. Totalmente, y así es. Y en los caminos de Dios, como decía Kelly, es lo mismo. Aquí hay un propósito. O sea, no vino Jesucristo únicamente a salvarte de la paga del pecado. Que bueno, ya de verdad que debemos de ser tan agradecidos de que ya nos dio eso, ¿verdad? Porque estamos liberándonos nosotros de ir al infierno, de la muerte, que es lo que merecíamos en realidad. Y Él vino a morir por nosotros, pero hay algo mucho más. Hay algo mucho más, hay una vida eterna, hay un reino de los cielos. Básicamente todo eso se va uniendo porque va significando prácticamente que lo mismo, pero es un propósito todavía más alto que ser salvos, ¿verdad? Pero es un propósito que Dios lo pone a disposición de todos, nos da ese plan para nosotros y nosotros decidimos, tenemos libre albedrío para decidir si queremos eso de Dios o no, ¿verdad? Entonces, la famosa vida eterna, ¿verdad? ¿Qué es la vida eterna como tal, verdad? Es vivir para siempre, es irme al cielo. Ya entendimos, incluso menciono solo generalmente y por encima de ir al cielo, pero, o sea, tenemos esa idea de que existe cielo e infierno y ahí se acabó todo y no.
tanto en el infierno como en los cielos. Ahí vamos a encontrar nueva tierra, nuevos cielos, vamos a encontrar la nueva Jerusalén, vamos a encontrar otras dimensiones, ¿verdad? O sea, y no todos vamos a estar en el mismo lugar, porque no es así. Si no, no sería Dios justo. Y ahí es lo que tenemos que entender, tener entendimiento, ¿verdad? Porque hemos aprendido mal todo esto y esto nos ha llevado a un estancamiento de pensar que, bueno, ya somos salvos y se acabó todo y no. O sea, aquí simplemente es nuestro primer día, al momento de nosotros ser salvos, de aceptar a Jesús. Hay un camino, ¿verdad? Y entrando en contexto, el camino a la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué es la vida eterna? Y aquí tenemos que desglosar un poco dos palabras, que es importante, tenemos que entender estas dos palabras, porque aquí nos habla de vida. La palabra de Dios, la Biblia, la palabra vida no siempre significa lo mismo. Hay tres conceptos diferentes de la palabra vida en la Biblia. Y una se refiere, por ejemplo, a la palabra griega bios, que se refiere a la vida natural, que es la vida que nosotros conocemos como la vida humana, pues simplemente cuando uno dice, perdió la vida, es alguien que murió, ¿verdad? Ahí estamos hablando de esa muerte natural, ¿verdad? Entonces perdió esa vida natural. También la Biblia hace mención a otro tipo de vida, que es la vida sujé, que en griego es sujé. Y se refiere a todos esos sentimientos, a esa vida de sentimientos y emociones, todo lo que representan nuestros sentimientos y emociones, ¿verdad? Y lo más importante, viene también la Biblia hace referencia a la vida Zoé, que la vida Zoé es la vida divina, la vida de Dios. Aquí ya no estamos hablando de vida humana, no estamos hablando de ni emociones ni sentimientos, aquí estamos hablando de una vida divina. Y esta palabra Zoé es la que se utiliza cuando se habla de vida eterna en la palabra de Dios. Una vida divina, eternamente también. Está hablando de una eternidad, pero no de solo vivir para siempre. Es de una dimensión. Ya vamos a entender ahorita, con lo que vamos a explicar, a qué se refiere también esa vida divina, pues, porque no solo es vida, o sea, ¿qué es vida divina? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Y Dios no nos dejó en tinieblas en cuanto a estos temas. Nosotros, por falta de interés, y que nos hemos conformado tal vez solo con medio aprender lo que nos han enseñado, somos ignorantes en esto, ¿verdad? Somos muy ignorantes y lo digo en persona, pues, porque lo digo como a título personal, porque hemos sido muy ignorantes en conocer a Dios, en conocer lo que quiere Dios para nosotros y interesarnos en cuál es el propósito de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, como no hemos aprendido, no entendemos qué es vida eterna y Dios en su palabra nos dejó claro. Incluso ahorita que leamos un par de versículos, vamos a entender de verdad qué es vida eterna. Entonces, ¿qué es vida eterna? Juan 17:3 nos dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto lo dijo Jesús. Estas palabras de Jesús lo podemos ver en Juan 17:3. Aquí nos dejó claro prácticamente en qué consiste la vida eterna. No nos está hablando de otras cosas. O sea, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí ya estamos entendiendo que la vida eterna no es vivir para siempre. Está hablando de conocer a Dios, de poder conocer también a Jesucristo, que es su Hijo y al que Él envió, ¿verdad? Y aquí tenemos que todavía desmenuzar algo más, porque bueno, decimos, bueno, ¿y qué es conocer? Pues, o sea, ¿a qué nos referimos con la palabra conocer? Porque nosotros la palabra conocer la entendemos de diferentes formas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, nosotros decimos, sí, yo conozco a esta persona, pero en el idioma español, que es lo que hablamos, ¿verdad? Estamos como acostumbrados a decir que conocemos a alguien solo cuando tenemos como conocimiento de su existencia, o sea, cuando sabemos que la persona existe, que esa persona se llama tal. Entonces, pero realmente en este contexto, conocer es ya una relación de intimidad, ¿verdad? Y por eso es tan importante
lo que dice la palabra de que debemos escudriñar las escrituras y nos tenemos que recordar, ¿verdad? Que las escrituras fueron escritas en otro idioma, ¿verdad? Y que nosotros, pues gracias a Dios, tenemos acceso a las traducciones, pero en las traducciones se han perdido a veces algunos significados y algunas cuestiones que son importantes y de palabras que pueden hacer una gran diferencia, como esto, ¿verdad? Nosotros leemos vida y solo vemos la palabra vida repetida y tenemos en mente lo que cada quien piensa que es vida, ¿verdad? Pero esa es la importancia de lo que es escudriñar, ¿verdad? Y que es estudiar con el diccionario, saber las raíces de dónde vienen los significados y todo. Entonces, eso nos va a hacer comprender más la palabra, ¿verdad? Y poder entender el propósito, que es lo que hemos estado platicando. Exactamente, y esto de entender la raíz es bien importante, porque aquí entramos a la palabra conocer, pero como decía Kelly, la palabra conocer aquí en la Biblia no es el conocer que nosotros, no es la palabra conocer que nosotros entendemos, de que, yo sé quién es aquel. Sí, ya sé quién es, se llama tal y tal, y es así, es alto, es así. Eso es la idea que nosotros, o el concepto que nosotros tenemos de conocer. Como más superficial, ¿verdad? Pero aquí la palabra conocer en la Biblia obviamente tiene un contexto espiritual y un contexto natural, pero en el contexto natural vamos a mencionar un par de ejemplos de cómo esta palabra aparece en varios versículos. En Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Se dan cuenta que aquí la palabra conocer se refiere a esa intimidad sexual. Una intimidad sexual, porque dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Entonces está hablando conocer se refiere a esa intimidad que tuvieron Adán y Eva, y como consecuencia nació Caín, dice, concibió a Caín, ¿verdad? Entonces aquí estamos dándonos cuenta que no es la misma palabra que utilizamos nosotros. O sea, conoció se refiere a esa intimidad, y lo podemos ver después. En Génesis 4:25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y dice: porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Se dan cuenta? Aquí ya simplemente por lógica nos damos cuenta que sí se está refiriendo a esa intimidad sexual. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer. Ya, ¿cómo así que conocer de nuevo? Ni modo que la voy a volver a conocer de nuevo, ¿verdad? O sea, conocer de nuevo se está refiriendo, volvieron a tener intimidad, ¿verdad? Y obviamente aquí dice la consecuencia, ¿verdad? Y concibió a Set. O sea, dio a luz a Set, ¿verdad? Producto de haberla conocido, de haber tenido intimidad con Eva. Entonces aquí nos damos cuenta que la palabra conocer tiene otro concepto a la cual nosotros conocemos, ¿verdad? Y aquí estamos viendo en el contexto natural. Estamos hablando de conocer, de esa intimidad, pero ¿qué pasa en esa intimidad? Hay una unión, ¿verdad? Es una unión en lo natural, es una unión, aquí hay una unión sexual, pero es una unión donde, ¿verdad? Por eso vamos a explicar también más adelante nosotros en otro programa, ¿verdad? Lo que representa en realidad el matrimonio y esa unión que hay entre dos personas. Porque aquí hay una unión sexual, pero también una unión espiritual donde se hacen uno, ¿verdad? Ya no es Adán, ya no es Eva, ya no es soy Neri, ya no soy Kelly, sino que esa unión produce una unión también en lo espiritual. Entonces es algo muy, muy trascendental, ¿verdad? A veces lo pensamos como solo tenemos ojos, andamos con ojos naturales, solo vemos lo que pasa aquí, ¿verdad? Y en realidad lo espiritual es muy importante en este tema, ¿verdad? En esta situación, en este acontecimiento. Entonces, ya vimos como que qué es en lo natural, ¿verdad? Está diciendo conocer, ¿verdad? Tener intimidad. Entonces, cuando nosotros vemos, regresando a Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí nos está hablando de esa unidad, de conocer. Conocer es llegar a ser uno con Dios, llegar a ser uno con Jesucristo,
Conocer no es simplemente saber de la existencia de Dios o de Jesús, como tal vez hemos estado muchos de nosotros. Existe Jesús y pues saber quién es, ¿va? Pero en realidad conocerlo, ser uno con Él, ser uno en mente, ser uno en emociones con Él. Tú cuando tienes a tu pareja comienzas a ser uno con Él y hasta las emociones, todo te comienza hasta a parecer con tu... Lo han oído ustedes tal vez a las personas, dicen, hasta físicamente dicen, ahora se parecen, pero es por eso, hay una unión, ¿verdad? En donde también yo ya conozco sus emociones, conozco sus debilidades, conozco sus fortalezas. Esa es esa unión que se da y a eso se refiere Juan, Cristo ahorita en Jesús cuando menciona esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, que te conozcan, que seamos uno con Dios, que seamos uno con Jesucristo. ¿Y por qué es importante entender qué es ser uno? Hay que entender una situación importante y por eso es que a mí me gusta también el derecho porque nosotros somos abogados, ¿verdad? Y nos toca a nosotros interpretar, integrar la ley, ¿verdad? Aplicar la ley. Y no es solo como que encontrás un artículo de la Constitución y lo interpretás aisladamente, no. Aquí esa es la labor del jurista en realidad, poder integrar todas las normas jurídicas y aplicarlas, ¿verdad? No podemos interpretar aisladamente solo un artículo. Y en esto es lo mismo. No podemos interpretar aisladamente un versículo. Aquí hay que integrar todos los versículos que van encaminados a enseñarnos este propósito, ¿verdad? Entonces, y hablamos de conocer, de ser uno. Y esto va concatenado y vamos a leer un par de versículos más para que entendamos, ¿verdad? Que ya lo dimos en los siguientes programas. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Ya explicamos nosotros que aquí no nos está hablando de salvación. Yo recibí mucha condena en mi momento, ¿verdad? Porque yo cuando miraba así de limpio corazón, y yo no soy de limpio corazón, ni estoy cerca de eso, me voy a ir al infierno. No, pero aquí no te está hablando del infierno, aquí te está hablando de otra dimensión, desde poder ver a Dios. Y decís, ay, ¿por qué no voy a poder ver a Dios? No porque Dios sea malo en sí, Él no te quiera dejar ver, sino porque Él su naturaleza es una naturaleza santa, perfecta. ¿Te recuerdas en el Antiguo Testamento no cualquiera se podía acercar al tabernáculo de Moisés, donde habitaba la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque es una presencia santa. Solo el sumo sacerdote y los sacerdotes, después de lavarse y después de santificarse, podían entrar. Porque si no eran consumidos, se morían, porque era la presencia. Es como cuando tú quieres meter tu mano en una fogata o en el fuego. Te quemas y el fuego es malo. No es que sea malo el fuego, simplemente su naturaleza es esa y te va a consumir. Entonces, Dios es santo. Dios es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que no acepta el pecado porque su naturaleza es santa. Entonces, para llegar a ser uno con Él, para poder unirnos con Él, porque eso, entendiendo que conocer a Dios y conocer a Jesucristo es unirnos con Él, necesitamos tener la misma naturaleza los dos. No se puede unir el pecado con la santidad, porque no puede haber unión. ¿Porque qué? Si Él permite que nosotros nos acerquemos a Él, nos va a consumir, porque su naturaleza santa nos consume, porque Él dice, incluso en su palabra, dice que Él es llamas eternas, fuego santo, y es de verdad, Él es eso. Entonces, al acercarse uno, en realidad, sin haber nosotros alcanzado ese limpio corazón, sin haber alcanzado ese nivel de santidad, lo cual nos llama a Dios, nosotros seríamos consumidos. Pero como les digo yo, y recordando, y vuelvo a recalcar porque es importante que entendamos la diferencia de ser salvos y ver a Dios, ¿verdad? O sea, aquí no nos está hablando de irnos al infierno, estamos hablando de otra dimensión, de poder ver a Dios. Y todos tenemos acceso a eso, la oportunidad de poder llegar a eso, porque para eso vino Cristo. Y lo explicamos en lo anterior. Exacto. Su sangre no solo vino a perdonar nuestros pecados, vino a limpiarnos de todo lo que nos motiva a seguir pecando, de esa naturaleza de pecado que hay en nosotros, para restaurar su naturaleza santa en nosotros y así podernos tener nosotros ese acceso de verdad al Padre. Eso es la sangre de Cristo, ¿verdad? No solo vino a perdonarnos los pecados, sino que nos dio la posibilidad de poder optar a otras promesas más grandes,
que es poder estar en esa dimensión del reino de Dios, poder estar en esa vida eterna, que es tener esa vida divina junto al Padre, ¿verdad? Poder tener esa naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, son dos cosas distintas y son dos cosas que hay que ir entendiéndolas, ¿verdad? Porque por eso hemos recibido mucha condenación. Y algo muy importante que yo aprendí hace poco es esto, que cuando tú crees o ves alguna contradicción, digamos, en la Biblia, no es que hay una contradicción, sino hay un misterio. Hay algo que tienes que estudiar, hay algo a lo que le tienes que prestar atención, no es que haya una contradicción. Entonces creo que eso es como una buena guía, ¿verdad? Cuando estamos estudiando y creemos o sentimos como que, pero es que esto pareciera que se está contradiciendo, no. Entonces ahí hay una perla escondida que tenemos que escudriñar, estudiar, preguntar, ¿verdad? Pero no quedarnos en nuestra mente con que hay una contradicción, porque la palabra de Dios nunca se va a contradecir, ¿verdad? Sino somos nosotros los que tenemos que esforzarnos y ser intencionales en estudiar, y el Espíritu Santo nos va a revelar en la medida en la que Él vea ese deseo que nosotros tenemos de conocer la palabra a profundidad, y que esa revelación no sea nada, ¿verdad? Porque son perlas al final. Así es, y sí, eso es bien importante porque, por ejemplo, yo sí sentía mucha condenación y sentía como que hubiera contradicción, porque yo decía, bueno, si dicen que es por don, que es por gracia, que soy salvo, cuando yo leía estos versículos, por ejemplo, bienaventurados del limpio corazón, que ellos verán a Dios, o en Hebreos 12:14, por ejemplo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, entonces decía yo, entonces no es por gracia, yo tengo que ser santo, yo tengo que ser de limpio corazón, ¿verdad? No, aquí hay que entender, y aquí nos está hablando de otra cosa, aquí nos está hablando de otra dimensión, y es a lo que nos ha llamado Dios, ¿verdad? Como lo hemos mencionado anteriormente. Si fuera solo de ser salvos de la paga del pecado, bueno, ya estamos, todos los que aceptamos a Cristo, pues ya estamos listos para irnos de esta tierra, ¿verdad? Ya nos hubiéramos muerto, pues ya no hay propósito aquí para seguir acá, en realidad, ¿verdad? Pero no, aquí nos está llamando a algo más alto. Nos está llamando a algo mucho más alto. Y de eso se trata nuestra estancia aquí en la tierra. De ese proceso para llegar a poder ser santos como Él es santo, de limpio corazón como Él es de limpio corazón. Y este es un proceso que no se alcanza de un día a otro. Es un proceso en el cual, por eso es que les digo yo que aquí ya requiere un esfuerzo. ¿Por qué? Porque por nuestras capacidades no podemos. ¿Y a qué esfuerzo me refiero yo? Nos referimos nosotros, es el esfuerzo de decir yo, todos los días yo me meto en mi cuarto a pedirle a Dios que me quite todo ese pecado de mí, que me quite todas esas adicciones, que me quite todo eso que me hace pecar, toda esa ira, todo ese egoísmo que sale de mí, toda esa amargura que hay de mí, todo ese rencor, toda esa envidia, todo ese orgullo, arrogancia que hay en mí, porque es lo mencionábamos anteriormente. La misma palabra dice que el que dice que no peca es mentiroso, hace a Dios mentiroso, le está diciendo a Dios mentiroso, está menospreciando de verdad a Dios. Entonces no podemos decir aquí que ya somos, que no tenemos pecados, sí, seguimos pecando. Entonces ese proceso, ese esfuerzo de todos los días rendir mi corazón a Dios y pedirle que Él me quite eso de mi corazón, la maldad de mi corazón, es un esfuerzo, ¿verdad? Y es un proceso, ¿verdad? No se logra de un día para otro, es un proceso, y por eso nosotros necesitamos por eso es la larga vida que promete Dios, no es para deleitarnos en nuestras cosas aquí en lo del mundo. Eso es algo accesorio, eso es añadidura. Pero el verdadero propósito de la larga vida en realidad es porque no podemos nosotros de un día para otro ser liberados de todo esto que tenemos en nosotros, ¿verdad? Nosotros aceptamos a Cristo, pero la realidad es que queremos seguir haciendo cosas malas. Y necesitamos un proceso, pero que ustedes van a ir viendo que cuando van sometiéndose a Dios, sometiéndose a su palabra, y me refiero a someterse a su palabra, en comenzar a leer la Biblia, aunque sea poco tiempo, o sea, comenzar a orar, pedirle a Dios que me ayude, que me salve de todo esto que hay en mí. Es un proceso, y cuando ustedes sientan que van pasando los días, las semanas, van a comenzar a sentir esa liberación, que de verdad ustedes están siendo liberados de todo eso. ¿Y para qué? Para ser santos como Él es santo, misericordiosos como Él es misericordioso. Porque la sangre de Jesús que nosotros invocamos en esa oración, esa sangre
Es espiritual, no la estamos viendo, pero esa sangre es la que nos comienza a limpiar de todo eso que hay en nosotros. Y esa sangre es la única que puede limpiarnos de toda esa maldad que hay en nosotros. Si ustedes comienzan a hacerlo por fuerza de voluntad, sin meterse con Dios, sin leer la Biblia, créanme que estamos perdidos. Yo lo intenté muchos tiempos y caía, y cada vez estaba más hundido, ¿verdad? Ahora, no porque yo lo haya alcanzado ya, pero he visto la victoria en mi vida, en varios asuntos de mi vida, en muchas áreas de mi vida en las cuales era esclavo y en las cuales incluso mi matrimonio hasta estuvo en peligro por eso, ¿verdad? Pero Dios fue misericordioso. Dios, recuerden que no vino aquí por justos, por los que se creen justos, sino por los pecadores y que reconocen su necesidad de Él, ¿verdad? Entonces, es bueno, ¿no querías leer algo? Sí, es que justamente ahorita que estabas hablando me recordé de Romanos, ¿verdad? De Pablo. Y me gustaría leer Romanos 7, 21 al 24. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Justamente es lo que estabas hablando, ¿verdad? Que muchas veces nos sentimos así, miserables, ¿verdad? Y creemos que no podemos salir, sea algo pequeño, sea algo grande, pero al final siempre nos trae problemas, nos trae condenación. Pero la esperanza es Jesucristo, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Jesús, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que recordarnos de ese sacrificio y de lo que Él vino a hacer por nosotros para que podamos ir siendo liberados cada vez más de esa naturaleza pecaminosa, pero eso requiere que nosotros querramos, ¿verdad? O sea, que nosotros de verdad tengamos ese deseo, ese anhelo de que yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser santo, yo quiero verte. O sea, todo, y el Señor realmente conoce cuando en el corazón de verdad uno tiene ese anhelo y Él va a ir poniendo ese cambio en esa medida, ¿verdad? No es con lo que nosotros hagamos, pero él sí ve mucho ese deseo que nosotros tenemos de poder ser transformados, de cambiar, de poder restaurar una familia, un matrimonio. Entonces ahí es cuando él obra, ¿verdad? Así es. Y no, yo creo que este versículo, que bueno que lo trajiste a colación, porque sí, o sea, aquí estamos viendo a Pablo, un gran apóstol, ¿verdad? Bueno, ya sabemos toda la historia de Pablo, persiguió cristianos. Ese encuentro con Cristo fue el que de verdad lo hizo cambiar y lo hizo de verdad que sus vendas cayeran desde sus ojos, ¿verdad? Y poder de verdad entender el evangelio. Pero él mismo menciona en este versículo en Romanos, ¿verdad? Que prácticamente está haciendo, ¿cuánto nos sentimos identificados con eso, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? Miserable de mí, dice, porque él queriendo hacer el bien no lo podía hacer como él quería. Pero vamos a ver también más adelante, también cómo termina su vida Pablo, diciendo que terminó la buena carrera, que llegó a la meta. Entonces, y ahí en ese mismo versículo en Romanos dice, gracias a Dios y a Jesucristo, ¿verdad? Que lo envió para podernos liberar de toda esa maldad que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces sí está esa esperanza, sí podemos llegar a ser maduros espiritualmente, de limpio corazón. O sea, sí es porque está en su palabra. Y como testimonio les puedo decir si bien no nos hemos alcanzado nosotros todo, hemos podido ver la victoria de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Hemos visto cómo Él nos ha ido sacando adelante, estábamos perdidos, hay muchas cosas de testimonio que podemos hablar de eso, ¿verdad? No nos alcanzaría el tiempo ahorita para abordar todos los temas, pero si estamos aquí hoy si algo hemos tratado nosotros de hacer es de que lo que estamos hablando es algo que
nosotros lo hemos estado viviendo, ¿verdad? No estamos hablando teoría, sino que es parte también de un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y de que sí se puede. Creo que siempre lo he dicho yo, si yo puedo, pueden todos, ¿verdad? Porque si yo les contara, bueno, tal vez los que me conocen saben también mi estilo de vida antes, ¿verdad? Pero para los que no sepan que en realidad, o sea, una vida desordenada muy grande, tal vez mi esposa venía de otro, fue otro tipo de situaciones de las que la sacó Dios, ¿verdad? Pero yo sí venía de otro rollo, pues venía de una vida muy desordenada, ¿verdad? Entonces, Dios, mediante Cristo, ¿verdad? Sí nos puede hacer limpios, sí nos puede liberar de todo eso. Y todo eso tiene un objeto: ser de los bienaventurados de limpio corazón que lo verán. Ser de los bienaventurados que van a tener vida eterna, ¿verdad? Que no estoy hablando de salvación, es de hablar de vida eterna, de ver al Padre, de entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Que a eso es lo que nos está llamando Dios. Su sangre es tan poderosa que nos limpia y nos permite poder acceder al Padre, a ese Padre Santo, ¿verdad? Porque ya cuando nosotros lleguemos, primeramente Dios, confiando en que Él va a hacer la obra en nosotros, vamos a llegar con corazones limpios, con ya un ser santo para Él, para podernos unir a Él, para poderlo conocer a Él. Entonces, de eso se trata la vida eterna, ¿verdad? De conocerlo a Él. Y tal vez quiero, para ir concluyendo, quisiera mencionar un poco, bueno, otro par de versículos, ¿verdad? Lo menciona 2 Pedro 1, del 3 al 4, ¿verdad? Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. ¿Se están dando cuenta que aquí no ya está hablando de algo más de la salvación? Promesas, preciosísimas promesas. Está hablando de algo divino. Para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Aquí ya nos está hablando que esas promesas nos van a permitir, o Él nos va a permitir llegar a ser partícipes de su naturaleza divina. Dice, prácticamente lo que nos va a heredar es su nombre, su carácter, que nos parezcamos a Él, para poder reinar con Él en las eternidades. Y no es ir a tocar arpa únicamente. Es que la verdad que es meterme a más cosas, pero en realidad allá, si aquí nos sentimos ocupados, allá vamos a estar mucho más ocupados, pero en otra dimensión, en una dimensión no afanados por las cosas del mundo, sino que prácticamente nosotros reinando con Dios y reinando sobre más creaciones, reinando sobre más, prácticamente participando sobre el plan de Dios que tiene para las demás creaciones y para todo lo que viene, porque recordemos que Él es eterno. Esto no termina acá. Aquí nosotros estamos en una dimensión de tiempo, pero al salir de acá, ahí vamos a una eternidad, vamos a varias eternidades y vamos a reinar con Él, ¿verdad? A poder ser partícipes de su naturaleza, a poder ser uno con Él. Entonces, a eso nos ha llamado. ¿Y qué más honor, qué más grande que poder nosotros participar de su naturaleza divina, o para poder ser uno con Él, poder reinar con Él? Esto es algo mucho más grande de lo que no nos imaginamos, no entendemos en realidad, todavía no hemos entendido, porque si lo entendiéramos, creo que todavía todos estaríamos postrados ante Él, tratando de verdad nosotros limpiar nuestro corazón, pero nunca es tarde, ¿verdad? O sea, no porque nosotros lo hayamos logrado ya, sino porque ya Dios puso eso en nuestro corazón y sabemos que Él va a cumplir su obra en nosotros, porque así también lo dice su palabra, que la buena obra que Él empezó en nosotros, Él la va a completar. Él la va a completar. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Simplemente es disponer nuestro corazón a que Él cambie nuestras vidas, que cambie nuestros corazones y que nos revele todo lo que Él tiene para revelarnos, porque como bien lo decía Kelly hace un rato, si no nos ha hablado Dios, si no nos habla mucho Dios, o si no nos da revelaciones, porque nosotros tampoco lo decíamos. Una cosa es que seas salvo y otra cosa es que Dios te revele más de su nombre, más de sus misterios, más de su propósito.
Y eso sí está dispuesto él a revelarlo a todos, porque ese es su plan en un principio, poder dar a conocer su nombre, poder dar a conocer él ante las naciones, ante todo lo existente, todo lo que él hizo. Pero él no se va a dar a conocer si también no hay interés en nosotros en darse en quererlo conocer, ¿verdad? Porque él es, recordemos de quién estamos hablando del Dios Todopoderoso, el principio y el fin, el alfa y el omega, estamos hablando de alguien, de un ser que no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para poder tomar como poca cosa su nombre, como poca cosa sus planes, ¿verdad? Entonces, deseemos, Él está dispuesto a darnos, ¿verdad? Deseemos nosotros conocer todo el plan de Él para nosotros, deseemos nosotros conocerlo a Él, entendiendo que la vida eterna es conocerlo a Él y conocer a Jesucristo, prácticamente es ser uno con Él, llegar a tener una intimidad con Él, ¿verdad? En donde nuestros pensamientos, nuestras emociones sean las mismas que las de Él, ¿verdad? Y se me venía un ejemplo, a mí me gusta mucho como a veces enseñar por medio de los ejemplos, ¿verdad? Y cuando dos personas se están conociendo, uno se da cuenta cuando la otra persona sí tiene interés en conocerte, ¿verdad? Y entonces uno, bajo esa premisa, uno se deja conocer, ¿verdad? Cuando uno tiene un corazón sano, uno se deja conocer cuando uno mira que la persona te quiere conocer, ¿verdad? Ahora bien, si el corazón no está sano, pues entonces ahí es donde empiezan a haber conflictos, pero estamos hablando de una relación sana, estamos hablando de Dios en este caso, ¿verdad? Entonces es igual, ¿verdad? Cuando Él sabe, cuando nosotros de corazón estamos interesados en querer conocerlo, ¿verdad? De igual manera, cuando hemos estado interesados en conocer a alguna persona, sea alguna pareja o alguien que nos llamó la atención para una amistad o para algún trabajo, nosotros mostramos interés y lo que Él quiere es que ese interés sea un interés genuino, ¿verdad? Así es. Entonces, ese ejemplo era como algo que se me venía a la mente para que pudiéramos como comprender un poco más cuál es ese conocimiento y cuál es ese deseo genuino que nosotros tenemos cuando estamos conociendo a alguna persona, y eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Poder tener ese deseo genuino para con Dios, que también va a ser, estamos platicando que ese va a ser alguno de los temas que vamos a tratar más adelante, ¿verdad? Así es, y no, yo creo que ese fue un excelente ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ir concluyendo, la vida eterna es más que una dimensión de tiempo, es más que vivir para siempre. O sea, la vida eterna es una dimensión de vida. ¿Y a qué me refiero con una dimensión de vida? Es el hecho de poder conocer a Jesús, poder conocer a Dios, el Padre también, y poder ser uno con Él, poder de llevar a que mis sueños, mis anhelos sean los mismos que los de Él, ¿verdad? Y eso solo se logra, ¿verdad? Cuando Él comienza a limpiar nuestro corazón y comienza a quitar todo lo que hay de malo en nosotros y comienza a poner sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, su espíritu en nosotros, ¿verdad? Entonces nos comenzamos a parecer más a Él, a parecer más a Él, más a Él, más a Él, hasta que Él se pueda unir con nosotros y poder ser uno, ¿verdad? Uno en mente, uno en emociones, uno en corazón, uno en espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios, sin un corazón limpio nadie verá a Dios. Entonces necesitamos esa transformación de nuestro ser hasta llegar a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia, que el varón perfecto es Cristo. Entonces cuando llegamos a la estatura del varón perfecto, estamos listos para unirnos con Él y ser uno con Él, ¿verdad? Entonces eso es un trabajo que nosotros lo debemos de realizar en realidad desde que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo has hecho, es el momento, ¿verdad? Para nosotros comenzar a caminar y comenzar a desear esa vida eterna.
que no es la salvación de la paga del pecado, es algo más, ya lo dijimos, es conocerlo a Él, es poder llegar a tener su carácter, poder llegar a ser misericordiosos, santos como Él es santo, ¿verdad? Y eso solo lo podemos lograr acudiendo a Él, mediante su sangre, mediante la palabra de Dios, que es la que nos limpia, mediante el fuego de su Santo Espíritu también, que es el que nos va cambiando y haciéndonos cada vez como Cristo, ¿verdad? Porque ese es el propósito. Cada vez que nos parecemos más a Cristo, estamos más cerca de llegar al Padre. Entonces, ha sido un gusto, ¿verdad?, estar con ustedes. Los invito, ¿verdad?, que sigamos interesándonos en esto, en los caminos de Dios, más en estas épocas. Estamos en diciembre, donde nos concentramos muchas veces solo en lo material, en lo que voy a recibir, con quién me voy a juntar, y no está mal. Yo no digo que eso sea malo, sino que ¿cuál es tu prioridad en estos momentos, verdad? ¿Cuál es tu prioridad? Dios no pelea con que disfrutes de tus cosas, Dios no pelea con que disfrutes de tu familia y todo. Él nos dio eso, si Él nos lo permite disfrutar. Pero aquí lo importante es quién es el que ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Cuál es el propósito por el cual tú te despiertas y te levantas cada día, verdad? Porque si no es el propósito de lo que estamos hablando, es donde debemos de nosotros hacer un alto, hacer una pausa y de verdad pedirle a Dios que nos encauce otra vez en su camino, que nos encauce otra vez y que nos dé hambre y sed de Él. Él es el que nos da hambre y sed de Él, en realidad. Por nosotros mismos no podemos tener ese deseo, porque nuestra misma naturaleza, de la que ya hablamos, se opone a conocer a Dios. Pero solo Él es el que puede producir ese deseo en nosotros por Él, ¿verdad? Por conocerlo más, ¿verdad? Entonces, esa es la esperanza, ¿verdad? Esa es la esperanza, que Él no nos dejó aquí en tinieblas, sino que por eso mandó a su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. Y para ir terminando, les cito lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hablamos de las dos cosas. Dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Todo aquel que cree en Él no se pierda. Primer paso. ¿Qué quiere decir no perderse? No irme al infierno. Ser salvos de la paga del pecado. Pero no solo se queda ahí, dice, más tenga vida eterna. Ya entendimos que es vida eterna, que lo lleguemos a conocer a Él. O sea, no nos quedemos solo en que no nos vayamos a perder. No nos quedemos solo en ese primer paso, sino vayamos en busca de la vida eterna, que es conocerlo a Él. Entonces, con esto terminamos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Estamos en todas las plataformas. Los miércoles, recuérdense que publicamos un nuevo episodio, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Los bendigo. Le pido a Dios, de verdad, pedimos por ustedes en todo momento para que todo lo que emprendan prospere, todo lo que hagan sea bendito por Dios, pero sobre todo pedimos porque exista esa hambre y sed de Dios en ustedes, ¿verdad? Entonces tengan por seguro y tengan la seguridad que nosotros estamos orando por todos ustedes, y porque son una bendición también para nuestras vidas, y también es un privilegio que nos da Dios de poder hablar de este mensaje, ¿verdad? Entonces, que tengan un feliz día y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Feliz noche.